Capítulo 206. De las estaturas y proporciones y edades que tuvieron ciertos capitanes valerosos y fuertes soldados que fueron de Cortés cuando venimos a conquistar la Nueva España. El marqués don Hernando Cortés, ya he dicho en el capítulo que del habla, en el tiempo que falleció en Castilleja de la Cuenca, de su edad, proporción y persona, qué condiciones tenía, otras cosas que hallarán escritas en esta relación, si lo quisieren ver. También he dicho en el capítulo que de lo habla, del capitán Cristóbal de Olí, de cuándo fue con la armada a las higueras, de la edad que tenía, y de sus condiciones proporciones, allí lo hallarán. Quiero ahora poner la edad, proporciones y parecer de don Pedro de Alvarado. Fue comendador de Santiago, adelantado y gobernador de Guatemala Honduras Chiapa, sería de obra de 34 años cuando acá pasó. Fue de muy buen cuerpo bien proporcionado, tenía el rostro y cara muy alegre y en el mirar muy amoroso. Por ser tan agraciado le pusieron por nombre los indios mexicanos Tonatio, que quiere decir el sol. Era muy suelto buen jinete, y sobre todo, ser franco de buena conversación, y en el vestir se traía muy pulido y con ropas ricas, y traía al cuello una cadenita de oro con un joyel, ya no se me acuerdan las letras que tenía el joyel, y en un dedo un anillo de diamante. Y porque ya he dicho dónde falleció y otras cosas acerca de la persona, en esta no quiero poner más. El adelantado Francisco de Montejo fue de mediana estatura, el rostro alegre y amigo de regocijos buen jinete. Cuando acá pasó sería de edad de 35 años, y era más dado a negocios que para la guerra. Era franco y gastaba más de lo que tenía de renta. Fue adelantado y gobernador de Yucatán, murió en Castilla. El capitán Gonzalo de Sandoval fue muy esforzado, y sería cuando acá pasó de hasta 22 años, fue alguacil mayor de la Nueva España y fue gobernador de la, juntamente con el tesorero Alonso de Estrada, obra de 11 meses, su estatura muy bien proporcionada y de razonable cuerpo y membrudo. El pecho alto y ancho, y asimismo tenía la espalda, y de las piernas algo estevado, el rostro tiraba algo a robusto, y la barba y el cabello que se usaba algo crespo y acastañado, y la voz no la tenía muy clara, sino algo espantosa, y ceceaba tanto cuanto. No era hombre que sabía letras, sino a las buenas llanas, ni era codicioso de haber oro, sino solamente hacer sus cosas como buen capitán esforzado, y en las guerras que tuvimos en la Nueva España siempre tenía cuenta en mirar por los soldados que le parecía que lo hacían bien, y les favorecía y ayudaba. No era hombre que traía ricos vestidos, sino muy llanamente, como buen soldado. Tuvo el mejor caballo y de mejor carrera, revuelto a una mano y a otra, que decían que no se había visto mejor en Castilla ni en esta tierra. Era castaño acastañado, y una estrella en la frente y un pie izquierdo calzado que se decía el caballo Motilla, cuando hay ahora diferencia sobre buenos caballos suelen decir, es en bondad tan bueno como Motilla. Dejaré lo del caballo y diré de este valeroso capitán que falleció en la villa de Palos cuando fue a Castilla con don Hernando Cortés a besar los pies a su majestad. Y de este Gonzalo de Sandoval fue de quien dijo el marqués Cortés a su majestad que, demás de los fuertes y valerosos soldados que tuvo en su compañía, que fue tan animoso capitán, que se podía nombrar entre los muy esforzados que hubo en el mundo, y que podía ser coronel de muchos ejércitos, y para decir y hacer. Fue natural de Medellín, hijodalgo, su padre fue alcaide de una fortaleza. Pasemos a decir de otro buen capitán que se decía Juan Velázquez de León, natural de Castilla la Vieja, sería de hasta 26 años cuando acá pasó. Era de buen cuerpo, derecho membrudo, buena espalda pecho, todo bien proporcionado bien sacado, el rostro robusto, la barba algo crespa albeñada, la voz espantosa gorda, algo tartamudo. Fue muy animoso y de buena conversación, si algunos bienes tenía en aquel tiempo los repartía con sus compañeros. Díjose que en la isla española mató a un caballero persona por persona, en aquella tierra principal, que era hombre rico que se decía Basaltas, y des que le hubo muerto se retrujo, y la justicia de aquella isla nunca lo pudo haber, ni la real audiencia, para hacer sobre el caso justicia, y aunque le iban a prender, por su persona se defendía de los alguaciles, se vino a la isla de Cuba a la Nueva España, fue muy buen jinete, a pie a caballo muy extremado varón. Murió en las Puentes cuando salimos huyendo de México. Y Diego de Ordaz fue natural de Tierra de Campos, y sería de edad de 40 años cuando acá pasó. Fue capitán de soldados de espada y rodela, porque no era hombre de a caballo.
Fue muy esforzado y de buenos consejos, era de buena estatura membrudo, tenía el rostro muy robusto la barba algo prieta no mucha, en la habla no acertaba bien a pronunciar algunas palabras, sino algo tartajoso. Era franco de buena conversación. Fue comendador de Santiago. Murió en lo de Marañón, siendo capitán o gobernador. Que esto no lo sé muy bien. El capitán Luis Marín fue de buen cuerpo membrudo y esforzado. Era estevado la barba algo rubia, el rostro largo alegre, excepto que tenía unas señales como que había tenido viruelas, sería de hasta 30 años cuando acá pasó. Era natural de Sanlúcar, ceceaba un poco como sevillano. Fue buen jinete y de buena conversación, murió en lo de Mechoacán. El capitán Pedro de Ircio era de mediana estatura y paticorto, tenía el rostro alegre, muy plático en demasía que haría acontecería, siempre contaba cuentos de don Pedro Girón del conde de Ureña. Era ardid de corazón, a esta causa le llamábamos agrajes sin obras, sin hacer cosas que de contar sean. Murió en México. El primer contador de su majestad que eligió Cortés hasta que el rey nuestro señor mandase otra cosa. Era de buen cuerpo rostro alegre, en la plática expresiva, muy clara de buenas razones, muy esforzado. Sería de hasta 33 años cuando acá pasó, tenía otra cosa, que era franco con sus compañeros. Mas era tan soberbio amigo de mandar no ser mandado, algo envidioso. Era orgulloso y bullicioso, que Cortés no le podía sufrir, a esta causa le envió a Castilla por procurador juntamente con un Antonio de Quiñones. Natural de Zamora, con ellos envió la recámara riquezas de Montezuma de Guatemuz, franceses lo robaron, prendieron al Alonso de Ávila, porque el Quiñones ya era muerto en la tercera, desde a 2 años volvió el Alonso de Ávila a la Nueva España, o en Yucatán o en México murió. Este Alonso de Ávila fue tío de los caballeros que degollaron en México, hijos de Gil González de Benavides, lo cual tengo ya dicho y declarado en mi historia. Andrés de Monjaraz fue capitán cuando la Guerra de México, y era de razonable estatura, y el rostro alegre y la barba prieta, y de buena conversación. Siempre estuvo malo de bubas, a esta causa no hizo cosa que de contar sea, mas póngolo aquí en esta relación para que sepan que fue capitán, y sería de hasta 30 años cuando acá pasó. Murió de dolor de las bubas. Pasemos a un muy esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea, natural de tierra de Medina del Campo. Sería de edad de 26 años cuando acá pasó. Era de buen cuerpo membrudo, ni muy alto ni bajo. Tenía buen pecho espalda, el rostro algo robusto. Mas era apacible, la barba cabello tiraba algo como crespo, la voz clara. Este soldado fue en todo lo que le víamos hacer tan esforzado presto en las armas que le teníamos muy buena voluntad le honrábamos y él fue el que escapó de muerte a don Fernando Cortés en lo de Suchimileco. Cuando los escuadrones mexicanos le habían derribado del caballo el romo, le tenían asido y engarrafado para lo llevar a sacrificar, asimismo le libró otra vez cuando en lo de la calzadilla de México lo tenían otra vez asido muchos mexicanos para lo llevar vivo a sacrificar, le habían ya herido en una pierna al mismo Cortés, y le llevaron vivos 62 soldados. Este esforzado soldado hizo cosas por su persona, que, aunque estaba muy mal herido, mató acuchilló dio estocadas a todos los indios que le llevaban a Cortés, que les hizo que lo dejasen. Así le salvó la vida, y el Cristóbal de Olea quedó muerto allí por lo salvar. Quiero decir de 2 soldados que se decían Gonzalo Domínguez un Lares, digo que fueron tan esforzados que los teníamos en tanto como Cristóbal de Olea. Eran de buenos cuerpos membrudos, los rostros alegres, bien hablados, muy buenas condiciones. Por no gastar más palabras en sus loas, podríanse contar con los más esforzados soldados que ha habido en Castilla. Murieron en las batallas de Obtumba, digo el Lares y el Domínguez en lo de Guantepeque, de un caballo que le tomó debajo. Vamos a otro buen capitán esforzado soldado que se decía Andrés de Tapia, sería de obra de 24 años cuando acá pasó. Era de color el rostro algo ceniciento, no muy alegre, de buen cuerpo de poca barba. Era y fue buen capitán, así a pie como a caballo. Murió de su muerte. Si hubiera de escribir todas las facciones proporciones de todos nuestros capitanes fuertes soldados que pasamos con Cortés, era gran prolijidad, porque, según todos eran esforzados de mucha cuenta, dignos éramos de estar escritos con letras de oro.
No pongo aquí otros muchos valerosos capitanes que fueron de los de Narváez, porque mi intento desde que comencé a hacer mi relación no fue sino para escribir nuestros heroicos hechos y hazañas de los que pasamos con Cortés. Solo quiero poner al capitán Pánfilo de Narváez, que fue el que vino contra Cortés desde la isla de Cuba con 1300 soldados, sin contar en ellos hombres de la mar, con 266 soldados los desbaratamos, según se verá en mi relación, cómo, cuándo, de qué manera pasó aquel hecho. Volviendo a mi materia, era el Narváez al parecer de obra de 42 años, alto de cuerpo de recios miembros, tenía el rostro largo la barba rubia, agradable presencia, la plática voz muy vagorosa entonada como que salía de bóveda. Era buen jinete decían que era esforzado. Era natural de Valladolid o de Tudela de Duero, era casado con una señora que se decía María de Valenzuela. Fue en la isla de Cuba capitán hombre rico, decían que era muy escaso, cuando le desbaratamos se le quebró un ojo. Y tenía buenas razones en lo que hablaba. Fue a Castilla delante su majestad a quejarse de Cortés de nosotros, su majestad le hizo merced de la gobernación de cierta tierra en lo de la Florida, allá se perdió gastó cuanto tenía. Como los caballeros curiosos han visto leído la memoria atrás dicha de todos los capitanes soldados que pasamos con el venturoso esforzado don Fernando Cortés, marqués del Valle, a la Nueva España desde la isla de Cuba, pongo por escrito sus proporciones, así de cuerpo como de rostro edades, las condiciones que tenían, en qué parte murieron, de qué partes eran, me han dicho que se maravillaban de mí que como a cabo de tantos años no se me ha olvidado tengo memoria de ellos. A esto respondo y digo que no es mucho que se me acuerde ahora sus nombres, pues éramos 550 compañeros que siempre conversábamos juntos, así en las entradas como en las velas, y en las batallas y encuentros de guerras, los que mataban de nosotros en las tales peleas cómo los llevaban a sacrificar. Por manera que comunicábamos los unos con los otros, en especial cuando salíamos de algunas muy sangrientas dudosas batallas echábamos menos los que allá quedaban muertos, a esta causa los pongo en esta relación. No es de maravillar delo, pues en los tiempos pasados hubo valerosos capitanes que andando en las guerras sabían los nombres de sus soldados, los conocían los nombraban, aún sabían de qué provincias tierras eran naturales, comúnmente eran en aquellos tiempos cada uno de los ejércitos que traían 30.000 hombres, y decían las historias que de ellos han escrito que Mitrídates, rey de Ponto, fue uno de los que conocían a sus ejércitos, y otro fue el rey de los epirotas, y por otro nombre decía Alejandro. También dicen que Aníbal, gran capitán de Cartago, conocía a todos sus soldados, y en nuestros tiempos el esforzado y gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba conocía a todos los más soldados que traían en sus capitanías, y así han hecho otros muchos valerosos capitanes. Y más digo, que, como ahora los tengo en la mente y sentido y memoria, supiera pintar y esculpir sus cuerpos y figuras y talles y meneos, y rostros y facciones, como hacía aquel gran pintor y muy nombrado Apeles, los pintores de nuestros tiempos Berruguete, Micael Ángel, o el muy afamado Burgalés, que dicen que es otro Apeles, dibujara a todos los que dicho tengo al natural, y aun según cada uno entraba en las batallas y el ánimo que mostraba. Gracias a Dios y a su bendita Madre Nuestra Señora, que me escapó de no ser sacrificado a los ídolos, me libró de otros muchos peligros trances, para que haga ahora esta memoria. Capítulo 207. De las cosas que aquí van declaradas cerca de los méritos que tenemos los verdaderos conquistadores, las cuales serán apacibles de las oír. Ya he recontado los soldados que pasamos con Cortés, y dónde murieron. Y si bien se quiere tener noticia de nuestras personas, éramos todos los más hijosdalgo, aunque algunos no pueden ser de tan claros linajes, porque vista cosa es que en este mundo no nacen todos los hombres iguales, así en generosidad como en virtudes. Dejando esta plática aparte, de nuestras antiguas noblezas, con heroicos hechos y grandes hazañas que en las guerras hicimos, peleando de día y de noche, sirviendo a nuestro Rey y Señor, descubriendo estas tierras, y hasta ganar esta Nueva España y gran ciudad de México y otras muchas provincias a nuestra costa, estando tan apartados de Castilla ni tener otro socorro ninguno, salvo el de nuestro Señor Jesucristo, que es el socorro y ayuda verdadera, nos ilustramos mucho más que de antes, y si miramos las escrituras antiguas que de lo hablan.
Si son así como dicen, en los tiempos pasados fueron ensalzados y puestos en gran estado muchos caballeros, así en España como en otras partes, sirviendo como en aquella sazón sirvieron en las guerras, y por otros servicios que eran aceptos a los reyes que en aquella sazón reinaban. Y también he notado que algunos de aquellos caballeros que entonces subieron a tener títulos de estados y de ilustres, no iban a las tales guerras ni entraban en batallas sin que se les diesen sueldos y salarios. Y no embargante que se lo pagaban, les dieron villas y castillos y grandes tierras perpetuas, y privilegios con franquezas, los cuales tienen sus descendientes. Y demás de esto, cuando el rey don Jaime de Aragón conquistó y ganó de los moros mucha parte de sus reinos, los repartió a los caballeros y soldados que se hallaron en lo ganar, y desde aquellos tiempos tienen sus blasones y son valerosos. Y también cuando se ganó Granada, y del tiempo del gran capitán a Nápoles, y también el príncipe de Orange en lo de Nápoles, dieron tierras y señoríos a los que ayudaron en las guerras y batallas. Nosotros, sin saber su majestad cosa ninguna, le ganamos esta Nueva España. He traído esto aquí a la memoria para que se vean nuestros muchos y buenos y notables y leales servicios que hicimos a Dios y al Rey y a toda la cristiandad, y se pongan en una balanza y medida cada cosa en su cantidad, y hallarán que somos dignos y merecedores de ser puestos y remunerados como los caballeros por mí atrás dichos, y aunque entre los valerosos soldados que en estas hojas de atrás pasadas he puesto por memoria hubo muchos esforzados y valerosos compañeros que me tenían a mí en reputación de razonable soldado. Volviendo a mi materia, miren los curiosos lectores con atención esta mi relación, y verán en cuántas batallas y reencuentros de guerras muy peligrosos me he hallado desde que vine a descubrir, y 2 veces estuve asido y engarrafado de muchos indios mexicanos, con quien en aquella sazón estaba peleando, para me llevar a sacrificar, y Dios me dio esfuerzo que me escapé, como en aquel instante llevaron a otros muchos mis compañeros, sin otros grandes peligros y trabajos, así de hambre y sed, e infinitas fatigas que suelen recrecer a los que semejantes descubrimientos van a hacer en tierras nuevas, lo cual hallarán escrito parte por parte en esta mi relación, y quiero dejar de entrar más la pluma en esto, y diré los bienes que se han seguido de nuestras ilustres conquistas. Capítulo 208. Cómo los indios de toda la Nueva España tenían muchos sacrificios y torpedades, y se los quitamos y les impusimos en las cosas santas de buena doctrina. Pues he dado cuenta de cosas que se contienen, bienes que diga los bienes que se han hecho, así para el servicio de Dios y de su majestad, con nuestras ilustres conquistas, y aunque fueron tan costosas de las vidas de todos los más de mis compañeros, porque muy pocos quedamos vivos, y los que murieron fueron sacrificados, y con sus corazones y sangre ofrecidos a los ídolos mexicanos que se decían Tezcatepuca y Huichilobos, quiero comenzar a decir de los sacrificios que hallamos por las tierras y provincias que conquistamos, las cuales estaban llenas de sacrificios y maldades porque mataban cada un año, solamente en México y ciertos pueblos que están en la laguna, sus vecinos, según jalo por cuenta que de lo hicieron religiosos franciscos que fueron los primeros que vinieron a la Nueva España, después de Fray Bartolomé de Olmedo 3 años y medio antes que viniesen los dominicos, que fueron muy buenos religiosos y de santa doctrina, y hallaron sobre 2500 personas, chicas y grandes. Pues en otras provincias a esta cuenta muchos más serían, y tenían otras maldades de sacrificios, y por ser de tantas maneras no los acabaré de escribir todas por extenso, mas las que yo vi y entendí porné aquí por memoria. Tenían por costumbre que sacrificaban las frentes y las orejas, lenguas y labios, los pechos, brazos y molledos, y las piernas, y en algunas provincias eran retajados, y tenían pedernales de navajas con que se retajaban. Pues los adoratorios, que son cues, que así los llaman entre ellos, eran tantos que los doy a la maldición, y me parece que eran casi que al modo como tenemos en Castilla y en cada ciudad nuestras santas iglesias y parroquias, y ermitas y humilladeros, así tenían en esta tierra de la Nueva España sus casas de ídolos llenas de demonios y diabólicas figuras, y demás de estos cues tenían cada indio e india 2 altares, el uno junto a donde dormían, y el otro a la puerta de su casa, y en ellos muchas arquillas de maderas. Y otros que llaman petacas, llenos de ídolos, unos chicos y otros grandes, y piedrezuelas y pedernales, y librillos de un papel de cortezas de árbol, que llaman amatel, y en ellos hechos sus señales del tiempo y de cosas pasadas. Y demás de esto, eran los más de ellos sométicos, en especial los que vivían en las costas y tierra caliente, en tanta manera que andaban vestidos en hábito de mujeres muchachos a ganar en aquel diabólico y abominable oficio. Pues comer carne humana, así como nosotros traemos vaca de las carnicerías,
y tenían en todos los pueblos de madera gruesa hechas a manera de casas como jaulas, y en ellas metían a engordar muchos indios e indias y muchachos, y en estando gordos los sacrificaban y comían. Y demás de esto, las guerras que se daban unas provincias y pueblos a otros, y los que cautivaban y prendían los sacrificaban y comían. Pues tener excesos carnales hijos con madres, y hermanos con hermanas, y tíos con sobrinas, jálarons muchos que tenían este vicio de esta torpedad. Pues de borrachos, no lo sé decir, tantas suciedades que entre ellos pasaban. Sola una quiero aquí poner, que hallamos en la provincia de Pánuco que se embudaban por el Sieso con unos cañutos, y se henchían los vientres de vino de lo que entre ellos se hacía, como cuando entre nosotros se echa una melecina, torpedad jamás oída. Pues tener mujeres cuantas querían. Tenían otros muchos vicios y maldades, y todas estas cosas por mí recontadas quiso nuestro Señor Jesucristo que con santa ayuda, que nosotros los verdaderos conquistadores que escapamos de las guerras y batallas y peligros de muerte, ya otras veces por mí dicho, se lo quitamos, y les pusimos en buena policía de vivir y les íbamos enseñando la santa doctrina. Verdad es que después desde a 2 años pasados, y que todas las más tierras teníamos de paz, y con la policía y manera de vivir que he dicho, vinieron a la Nueva España unos buenos religiosos franciscos que dieron muy buen ejemplo y doctrina, y desde ahí a otros 3 o 4 años vinieron otros buenos religiosos de Señor Santo Domingo, que se lo han quitado muy de raíz, y han hecho mucho fruto en la santa doctrina y cristiandad de los naturales. Mas, si bien se quiere notar, después de Dios, a nosotros 2 verdaderos conquistadores que los descubrimos y conquistamos, y desde el principio les quitamos sus ídolos y les dimos a entender la santa doctrina, se nos debe el premio y galardón de todo ello, primero que a otras personas, aunque sean religiosos, de más que religiosos llevamos con nosotros de la merced, porque cuando el principio es bueno, el medio y el cabo todo es digno de loor, lo cual pueden ver los curiosos lectores de la policía y cristiandad y justicia que les mostramos en la Nueva España. Y dejaré esta materia, y diré los más bienes que, después de Dios, por nuestra causa han venido a los naturales de la Nueva España.